Buenas tardes. Agradezco en primera instancia el tiempo y atención a este proyecto. Mi nombre es Carolina Jara, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Hoy junto a mi equipo de trabajo daremos comienzo al proyecto impartido por nuestra clase de funciones y progresiones, el cual trata sobre el ascenso y decadencia de los últimos tiempos que ha podido experimentar el trigo, hito internacional y primordial para el consumo, donde será representado a través de un ajuste matemático por datos nacionales y de los últimos años. Agradecer a mi equipo de trabajo, Josefa Carillanca María Vidal, por su dedicación y compromiso y a nuestro docente Carlos Calderón por también ser parte de este nuevo desafío. Sin más preámbulo, procedamos a revisar brevemente el detalle de esta investigación. Cuantía en ascenso del trigo. El propósito de nuestro proyecto es analizar el reciente aumento en el precio del trigo mediante un enfoque estadístico y polinómico, buscando entender las razones detrás de esta alza, considerando factores como oferta y demanda, las condiciones climáticas, los eventos globales y los costos de producción. Nuestra perspectiva analítica nos permitirá no solo comprender el origen de este fenómeno, sino que también identificar posibles incrementos futuros. Los temas de investigación, nociones matemáticas y problemática a abordar serán el alza del trigo durante estos últimos años, el uso de la función polinómica para aproximar y representar datos del mundo real y cambios futuros inesperados. El objetivo de nuestro proyecto es explorar y explicar las razones detrás de las fluctuaciones en el precio del cultivo, identificando los factores claves que han contribuido a sus variaciones. Y las preguntas que iremos respondiendo en la presentación son las siguientes. ¿Influyó el precio del trigo en el pan? ¿Cuál ha sido el alza del precio del trigo en los últimos años? ¿Cuáles son las principales razones detrás de las alzas en el precio del trigo en los últimos años? ¿Cuál es la evolución de la superficie sembrada, la producción total y el rendimiento nacional del trigo en Chile en los últimos tiempos? Y esperamos que estas preguntas vayan quedando claras durante el proceso. Cronogramas y materiales. Creamos un cronograma para poder llevar un orden eh, de las tareas, los insumos, todo lo que nosotros requeríamos para poder llevar a cabo este proyecto. Como primera tarea, bueno, más que nada fue primero elegir el tema, después el objetivo y las preguntas, y ahí recién recopilar datos los cuales se aplicaron a la unidad que nosotros elegimos. ¿Qué resultados tendríamos con esto? Sería identificar las variables del alza durante el último tiempo. Las responsables fueron Carolina Jara y María Vidal, y los insumos para llevar a cabo esto fue la internet, computadora, datos de información y GeoGebra. Como segunda tarea, visualizamos los datos mediante la representación gráfica y para eso obtendríamos el analizar algún patrón, comparación de variables. Las responsables fueron Josefa Carillanca y Carolina Jara, y también utilizamos internet, computadoras, datos de información y GeoGebra. Y como última tarea fue el ver la proyección del trigo en los años 2022 y 2023. Y así para anticiparnos a los cambios futuros. Las responsables fueron María Vidal, Josefa Carillanca, y los insumos también fueron internet, computadora y datos de información. Bueno, las herramientas tecnológicas a ocupar fueron GeoGebra y Google. GeoGebra como software nos permite visualizar y analizar la relación entre los datos que mejor se ajustan a ellos. Nosotros como grupo en este caso elegimos el ajuste polinómico. Y GeoGebra nos sirvió al momento de poder nosotros representar los datos que habíamos obtenido y poder crear un gráfico que representara mejor lo que nosotros queríamos proyectar, que es el alza. Bueno, también utilizamos Google, que Google es un motor de búsqueda que nos permite navegar en Internet y es ampliamente utilizado a nivel global. Google nos permitió obtener toda la información requerida para llevar a cabo este proyecto, tanto como datos, porcentajes, fechas, comparaciones, etc. En los aspectos como la herramienta de análisis de datos, procedimos a analizar para identificar patrones y tendencias y correlaciones. Esto puede brindarnos información valiosa para tomar decisiones informadas como ajustes en la fertilización y la planificación de las cosechas. La visualización de los datos nos permite comprender los datos recolectados en todo el proyecto. GeoGebra son herramientas útiles para visualizar datos agrícolas en gráficos, facilitar la identificación de patrones y tendencias para decisiones informadas en el cultivo del trigo.
El modelo matemático nos predice los resultados futuros y optimiza el proceso de cultivo y producción de trigo. Esta herramienta de software es una herramienta que combina geometría, álgebra y cálculo, lo que nos resulta muy útil para haber realizado este proyecto. La manipulación de grandes volúmenes de datos, como los precios históricos, los registros de producción y los datos climáticos, nos ofrece una capacidad de procesamiento de datos eficiente, desde donde se nos permite simplificar y agilizar el análisis de los datos a través de los gráficos estadísticos. ¿Cuál ha sido el alza del precio del trigo en los últimos años? En este gráfico de ajuste polinómico se logra visualizar el alza del precio del trigo en los últimos 2 años, 2022 y 2023, donde con el tiempo debido a diferentes causas hubo alzas y decadencias. Como podemos ver en el gráfico, se ve claramente que en los primeros meses del 2022 el precio del trigo fue en alza, pero mediante pasaron los meses fue muy en decadencia. Esto claramente fue debido a que en esos años pasaron muchas cosas como lo fue la pandemia, que fue uno de los factores que influyó bastante en estos resultados. Estos datos los encontramos en la página del Banco Central y los llevamos a graficar a GeoGebra, donde primeramente pusimos los datos uno por uno y después elegimos el ajuste polinómico. En el eje X están representados los meses desde enero del 2022 hasta noviembre del 2023 y en el eje Y están representados los precios que tuvo el trigo durante estos meses. Las principales razones detrás del alza en el precio del trigo es porque hay mayor interés en productos como pan, pasta y alimentos derivados del trigo. Esto ha generado una mayor demanda, por lo que ejerció presión sobre la oferta y demanda del mismo. Los problemas en la producción agrícola, como condiciones climáticas, sequía, inundaciones, hasta enfermedades de cultivos, ocasionaron la baja cantidad de trigo disponible, contribuyendo así al aumento de los precios. Los costos asociados con el cultivo de trigo, como insumos agrícolas, combustible y salarios, han aumentado, lo que influyó en el precio final del trigo. Además, cambios en los mercados financieros, tasas de cambio y precios de otros productos básicos también impactaron en los precios. Si bien Ucrania y Rusia son los exportadores fuertes del trigo mundialmente, Chile no se ve tan afectado, ya que no son proveedores directos, pero la guerra entre sí genera un alza de algún producto específico que afectan mínimamente. ¿Influyó el precio del trigo en el pan? El pan, producto altamente consumido en Chile, ha mostrado considerables aumentos de precio. En mayo presentó un alza mensual de 2,4%, acumuló 5,7% al quinto mes del año y 15,3% a 12 meses. El precio del kilo del pan ha tenido un alza promedio de 500 pesos en Chile desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. En algunos sectores del país su valor ha superado los 2.500. Lo anterior se debe al costo de los insumos para producirlo, como el gas, la harina de trigo y el aceite, todos encarecidos por el conflicto europeo. El trigo subió su cotización en un 48% en marzo, justo al inicio del conflicto europeo. En tanto, los precios del trigo continuaron aumentando a medida que aumentaban las amenazas en torno al comercio del grano en el Mar Negro. Tanto Ucrania como Rusia advirtieron que los barcos se dirigían a los puertos de los demás podrían considerarse objetivos militares. En esta sección del proyecto examinaremos la evolución reciente de la superficie sembrada, la producción total y el rendimiento del trigo con datos nacionales en los últimos tiempos. El gráfico estadístico observamos que el rendimiento del cultivo alcanzó los 173.000 hectáreas, representadas por la línea azul horizontal. La producción total nos evidencia a través de las barras rojas en la gráfica la superación del 1.000.000 de toneladas, marcando el volumen más bajo registrado durante el último periodo analizado, en el 2022. Los rendimientos por hectárea se basaron siguiendo la línea verde que traza el gráfico. Notamos que la superficie alcanza los 50 quintales por hectárea. Estos datos son obtenidos por la unidad de superficie. El desarrollo de este proyecto nos permite el análisis para poder identificar patrones que indican una influencia sustancial de variables que determinan los precios del trigo. Asimismo, se ven perjudicados y en constante ajuste los productos derivados del trigo tales como el pan, la harina de trigo, las pastas y las galletas.
ya que las industrias panaderas y fabricantes se han visto en la necesidad de subir sus precios por costos de la producción. Proyección a futuro. La proyección de la producción de trigo en Chile a futuro dependerá de diferentes factores, como el clima, el acceso a tecnologías agrícolas y los cambios en la demanda y los precios del mercado. Es importante tener en cuenta que Chile es un país con un clima muy diverso y la producción de trigo varía según la región. En general se espera que el cambio climático afecte la producción agrícola, incluyendo la del trigo, debido a fenómenos como sequía, inundaciones y cambios en las temperaturas. Estos eventos climáticos extremos pueden reducir los rendimientos y afectar negativamente la calidad del trigo. En cuanto a la tecnología agrícola, se espera que el uso de prácticas más eficientes y sustentables, como el riego inteligente y la utilización de variedades de trigo resistentes a enfermedades y plagas, puedan impulsar la producción en el futuro. Por último, la demanda y los precios de trigo también pueden afectar la producción en Chile. Si la demanda mundial del trigo aumenta, los precios podrían subir y estimular la producción en el país. Sin embargo, factores como la competencia de otros países productores, los acuerdos comerciales y las políticas gubernamentales también pueden influir en el panorama futuro de la producción del trigo en el Chile. Bueno, como deducción, el alza del trigo durante estos últimos 2 años, como punto central de este proyecto, nos demuestra a través de la indagación de datos los factores por los cuales ha incrementado y disminuido su valor. Cambios ejercidos por la oferta y demanda, las tensiones políticas y la sequía. Esto generó cambios en la industria panadera y ocasionó aumentos debido al costo de producción. El ajuste polinómico elegido en el grado 8 nos ha permitido analizar de una forma visual los cambios mencionados. Las siguientes fuentes fueron utilizadas para nuestra investigación. Y bueno, esto ha sido nuestra presentación del día de hoy sobre cuantía del trigo en ascenso. Muchas gracias.